Hola, mis amadas, me da mucho gusto saludarlas. Mm, Cuando Vero me avisó que estaba invitada al cafecito de mujeres, pues me dio mucho gusto. Me hubiese gustado mucho más estar presente y poderlas abrazar, poderlas ver. Eh, Nosotros nos sentimos siempre como parte de la familia de Libres para Servir y pues es una bendición compartir con ustedes la palabra y tener ese privilegio, les agradezco mucho. Y pues bueno, vamos a hacerlo, la tecnología nos permite ahora hacerlo vía remota, hacerlo grabado y pues bueno, vamos a aprovechar esa oportunidad que tenemos y que pues ahora en tiempo de pandemia ha sido muy útil para estar conectados, para seguir enseñando, para seguir aprendiendo y pues to, eh, realmente lo podemos usar, hemos usado y lo podemos usar como un instrumento para bendición. Y bueno, amadas, pues vamos a orar para tomar una pequeña enseñanza y que el Espíritu Santo nos dirija, que el Espíritu nos dirija en esta pequeña plática y vamos a pedirle al Señor. Señor, en el nombre de Jesús, en este momento te pedimos que tú, Señor, derrames de tu hermosa presencia sobre cada hermana que está viendo este video, sobre cada hermana que está en esta reunión virtual y sobre tu sierva, Señor, que derrames de tu espíritu y que nos des esa palabra fresca que necesitamos el día de hoy. Tú conoces la situación que tenemos muy particular cada una de nosotras y te pedimos que tú traigas con esta palabra refrigerio a nuestra vida, descanso a nuestra alma y una consolación, un consuelo sobrenatural para aquella hermana que en este momento la necesite. Te pedimos que nos fortalezcas en fe y nos lleves, Señor, de victoria en victoria, Señor, en aquellas luchas que tenemos profundas en nuestro corazón, Señor, luchas en nuestro carácter, luchas de fe, luchas en las diferentes áreas de nuestra vida, Señor. Te damos gracias por la oportunidad de estar juntas estudiando tu palabra y muchas gracias, Señor, porque aunque no podemos estar físicamente juntas, podemos estar a través de estos medios electrónicos. Te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, amadas hermanas. Pues ¿por dónde empezamos? Sin duda, estos tiempos han sido difíciles para, para el mundo entero y hoy más que nunca, después de haber pasado por una pandemia y por tantas situaciones, hoy más que nunca debemos de trabajar como mujeres virtuosas que somos en la fe, pero no en la fe, no en una fe, no me refiero a una fe como la fe que creo que esto va a pasar o creo que me va a ir bien. No, no, no. Una fe que reconoce la autoridad de Jesús. Nuestra fe no esté basada en que oro mucho, en lo que yo hago, en que yo sirvo a Dios, entonces pues Dios no me va a abandonar cuando lo necesite. No, mis amadas, en estos tiempos debemos de trabajar por forjar una fe, pero una fe creyendo completamente en la autoridad de Jesús. Hemos platicado mucho siempre, nosotros siempre en la congregación, en Fuente de Vida, siempre estamos tratando de inculcar, de enseñar la suficiencia de Cristo.
Nosotros creemos y estamos convencidos a través de la Escritura, a través de la experiencia que tenemos en el Evangelio, que Cristo es suficiente. Jesucristo es suficiente, siempre lo ha sido, para satisfacer todas las necesidades de un creyente. Jesucristo puede llenar cualquier vacío del corazón. Jesucristo es suficiente para salvarte, para salvar tu alma. Jesucristo es suficiente para todo en nuestras vidas. Con Jesús estamos completos y no necesitamos añadirle nada más. Nosotros ya sabemos que las obras que hacemos son pues para agradecerle al Señor, por agradecimiento y porque damos de regalo lo que de regalo recibimos, porque de regalo recibimos la salvación y de regalo recibimos pues todas las bendiciones que tenemos. Y asimismo nosotros bendecimos a otros, porque nosotros recibimos ese favor inmerecido y pues debemos darlo. Y como dice la palabra, lo que recibimos gratuitamente, pues también lo damos gratuitamente. Hay varios ejemplos en la palabra donde vemos que Jesús obra maravillas y milagros en las vidas de diferentes personas, en diferentes situaciones, pero vemos diferentes tipos de fe en los personajes que ahí aparecen, y vemos también muchas veces que Jesús le pide a la gente que dé el paso de fe. Entonces, algunos de nosotros podemos estar en este momento en la situación de dar un paso de fe. Cada quien sabe la situación que tiene. Lo único seguro que les puedo decir, que tengo la certeza, es que la Biblia dice que en el mundo vamos a tener aflicción y que muchas de nosotras podemos estar afligidas por muchas causas. A las mujeres nos afligen casi las mismas cosas, nos afligen los hijos, por ejemplo. Hijos chicos son problemas chicos, hijos grandes son problemas más grandes. Y aunque nuestros hijos pues sean buenos hijos, a lo mejor tus hijos hermanas van a la iglesia, tienen un ministerio, pero muchas de nosotras todavía no vemos lo que el Señor nos ha prometido, todavía no lo hemos visto, lo creemos, pero todavía nuestros hijos no están así. O simplemente todo nos preocupa, y por eso también eso nos lleva a vivir una vida de oración. Pero la pregunta es, ¿cómo debemos de orar, o cómo debemos de creer, o cómo debemos cómo nos enseña la Biblia que debemos de creer cuando ponemos en manos de Jesús, cuando ponemos en manos de nuestro Dios, de nuestro Señor, de nuestro Cristo, cuando ponemos en sus manos ese problema que tenemos? ¿Cómo es que debemos de creer? ¿O pensamos que Jesús tiene que decirnos que sí a todo? ¿O pensamos que quizás debamos sentarnos y esperar o no hacer nada? O quizás depende de cada situación. Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, miren, vamos al Evangelio de Juan. Y vemos, por ejemplo, en el primer milagro de Jesús, vamos a ir a Juan 2, del 6 al 10. Si tiene ahí su Biblia, ábralo. Aquí. Y vamos a ver uno de los primeros milagros de Jesús, pero vamos a ver algo muy interesante. Dice aquí en el Juan 2, en el versículo 6. Dice, voy a leer en la versión Dios habla hoy.
que esa es la que tengo en este momento. Dice, había ahí 6 tinajas de piedra para el agua que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada tinaja cabían de 50 a 70 litros de agua. Y Jesús dijo a los sirvientes, ya conocemos el antecedente, ya conocemos la historia. Resulta que Jesús está en unas bodas y es invitado y se termina el vino. Entonces María, la madre de Jesús, le dice, ya no hay vino. Entonces Jesús le dice, todavía no es mi hora, que esa es otra enseñanza. Pero vamos a ver que Jesús toma la decisión de hacer este milagro y aquí vemos este punto. Jesús les dice a los sirvientes, llenen de agua estas tinajas, y las llenaron hasta arriba. Y Jesús les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido. Solo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían sacado el agua. Así el encargado llamó al novio y le dijo, todo mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido bastante, entonces se sirve el vino corriente, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera señal milagrosa con la cual mostró su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Qué maravilloso nuestro Dios, nuestro Cristo. Y vemos el primer milagro, pero vemos también el primer paso de fe. A mí me bendice mucho nuestro pastor Fabián, porque él nos ha enseñado siempre, a dar pasos de fe, a creer, definitivamente Libres para Servir es una iglesia misionera, una iglesia de fe. Y no nada más de fe, porque podemos decir tenemos fe, pero la fe se demuestra con los pasos que damos, con los pasos creyendo. Entonces aquí vemos que Jesús le dice, saca el agua, y viene el paso de fe, y llévala. O sea, Jesús no agarra la tinaja de agua y pum, dice unas palabras y que se convierta. Jesús le dice, saca el agua y llévala. Y en el camino, cuando el siervo, el que lleva el agua, va dando el paso de fe mientras va caminando. Cuando llega con el encargado de la fiesta, el agua ya es vino. ¿Sí? Pero el paso de fe lo dio cuando iba caminando. ¿Ok? Hay varios ejemplos iguales en la Biblia. Por ejemplo, vamos a ver, váyase de ahí a Lucas. Y vamos a ir como subiéndole de nivel a los pasos de fe. Vamos a ir viendo, porque es muy interesante cómo hay diferentes niveles de pasos de fe que la Biblia nos enseña. Y vamos a ver, vámonos a Juan 21. Juan 21. Mira, ahí mismo. Vámonos al 21. Mire, Juan 21 a partir del versículo 6. Bueno, vamos a ir un poquito antes del versículo 6. Vamos a ver aquí. Después de esto Jesús se apareció, es cuando el Señor ya había resucitado y se aparecía a los discípulos, y dice, después de esto Jesús se apareció otra vez a sus discípulos a las orillas del lago Tiberias, y sucedió de esta manera. Estamos en el Juan 21, versículo 2.
Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que llamaban el gemelo, Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos de Jesús. Y Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos contestaron: nosotros también vamos contigo. Fueron pues y subieron a una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando comenzaba a amanecer, Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Él. Jesús les preguntó: muchachos, ¿no han pescado nada? Y ellos contestaron: nada. Jesús les dijo: echen la red a la derecha de la barca y pescarán. Así lo hicieron y después no podían sacar la red por los muchos pescados que tenía. Entonces el discípulo a quien Jesús quería mucho le dijo a Pedro: es el Señor. Entonces ahí vemos, hasta aquí lo vamos a dejar. Aquí vemos lo mismo con los discípulos. Ellos están toda la noche esperando la pesca y no han sacado nada. Llega Jesús y les dice, ellos no habían reconocido a Jesús, todavía no sabían que era Jesús. Entonces ven a esta persona en la playa y les dice, ¿tienen algo de comer? Y ellos, no, todavía no tenemos nada. Y le dice, echa las redes a la derecha. Una instrucción tan simple, tan sencilla, Yo me he puesto a pensar mucho, ¿qué pasaría si a nosotros nos diera el Señor una instrucción tan sencilla de fe? Algo pequeño, como algo que hiciste toda la noche, ahora le dice, échala a la derecha, hacia el lado derecho. Y ellos lo hicieron. Y ahí activaron esa fe, dieron el paso de fe y sacaron la pesca milagrosa, grandísima, ¿verdad? Entonces, otro paso de fe, un acto de obediencia, un paso de fe, creyendo. ¿A dónde vamos? ¿Por qué? ¿A dónde vamos con esto? Porque ellos creyeron, tuvieron fe, ¿sí? Y dieron el paso. Fíjense. Vamos a ver un poquito, un milagro, un milagro que el Señor hizo tremendo en Mateo 8. Vamos a ver a veces, mis amados, las pruebas de fe van en aumento cada vez. Mateo 8, y los pasos de fe a veces tienen que ser un poquito más grandes. Mateo 8, vamos a leer del 5 al 13. Es un ejemplo hermoso Mateo 8, del 5 al 13. Al entrar Jesús en Capernaum, un capitán romano se le acercó para hacerle un ruego y le dijo: Señor, mi criado está en casa, enfermo, paralizado y sufriendo terribles dolores. Y Jesús le respondió: iré a sanarlo. Y el capitán le contestó: Señor, yo no merezco que entres en mi casa, solamente da la orden y mi criado quedará sano, porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando yo le digo a uno de ellos que vaya, va. Cuando le digo a otro que venga, viene. Y cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe como este hombre. Y les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a comer con Abraham, Isaac y Jacob
en el reino de Dios, pero los que debían estar en el reino serán echados a la oscuridad de afuera, donde llorarán y les rechinarán los dientes. Y luego Jesús dijo al capitán: vete a tu casa y que se haga tal como has creído. Amadas hermanas, que imagínense, imagínense eso, que se haga tal y como has creído. Y aquí está lo maravilloso, fíjense. Jesús le dice: vete a tu casa y que se haga lo que me pediste conforme a tu fe, como tú has creído. Así. Entonces, en ese mismo momento, el criado quedó sano. ¿Qué ejemplo tan grande vemos ahí de una persona que conoce la autoridad de Jesús? Fíjense, mis amadas, es algo muy notorio en esta escritura, que el centurión le dice: mira, Jesús le dice: voy a ir a sanar a tu criado, vamos a tu casa. Y el centurión le dice: Señor, es que no es necesario molestarte, no es necesario, no soy digno, no quiero molestarte, no quiero hacerte ir. Dilo nada más, dilo nada más. Y es que ahí él le dice: yo entiendo lo que significa la autoridad. Es lo que le está diciendo el centurión. Yo entiendo lo que soy soldado, entiendo lo que significa la autoridad. Porque yo tengo personas bajo mi cargo. Y yo les doy una orden y me obedecen, inmediatamente me obedecen. Y yo también sigo órdenes y a mí me dicen: haz esto, inmediatamente lo hago. Conozco tu autoridad, conozco tu autoridad. Dilo nada más, dilo, solamente dilo, Señor. ¡Qué impresión! Y yo me pregunto, mis amadas, nosotras, amadas, ¿conocemos la autoridad de Jesús? ¿Creemos en la autoridad de Jesús? Cuando no recibimos algo que pedimos, ¿qué estamos pensando? ¿Que Jesús no tuvo la autoridad sobre esa área? ¿Que Jesús no pudo? ¿Qué estamos pensando? Cuando algo que le hemos pedido tarda en llegar, ¿qué se nos viene a la mente? Entonces, aquí vemos una confianza plena en la autoridad de Jesús. ¿Y cómo vamos a ir conociendo día con día la autoridad de Jesús? ¿Cómo vamos a ir? Pues conociéndolo a Él, conociéndolo. Toda la escritura, toda la palabra es muy edificante, en toda hay gran aprendizaje. En lo personal, a mí me gusta mucho el Antiguo Testamento y cuando damos clases ese es el área que me toca siempre en la congregación, porque me encanta, porque me fascina. Pero conocer a Jesús debe ser uno de los asuntos primordiales que tengamos nosotros para estudiar. ¿Cómo lo podemos conocer? Pues ahí está en la palabra, ahí está en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Podemos conocerlo, escucharlo, orar nosotros y después escuchar todo el Evangelio, escuchar sus palabras, escuchar sus consejos, sus recomendaciones, sus enseñanzas. Sí, a veces estamos tan ocupadas que no tenemos tiempo,
Pero, como les decía al principio, la tecnología nos ayuda bastante. Podemos ponerlo en el teléfono, tenemos esa facilidad. Cuando yo me convertí, pues se usaba el cassette y comprábamos el cassette. Después se usó vendían el DVD, comprábamos el DVD. Pero ahora está muchísimo más fácil, bajas una aplicación en el teléfono y ahí lo puedes estar escuchando. No necesitas llevarte la grabadora, no necesitas llevarte nada. Ahí en el teléfono, y si estás haciendo otra actividad que no puedes hacer ruido, te pones un audífono. Ahora ni siquiera tienen cable, o sea, son inalámbricos. Te pones un Bluetooth, un audífono, y estás escuchando el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Mateo, Juan, y vas conociendo más a Jesús y te vas enamorando más de su persona, de su ser, y vas creyendo más y entendiendo más su autoridad conforme lo conozcas. Entonces, así es por ejemplo, así es entre nosotros. Vamos a hablar, tu mejor amiga, por decir, tu mejor amiga, amada, tu mejor amiga. Ya ven que las mujeres somos tenemos muchas amistades, somos muy platicadoras, entonces cuando pasa algo, lo que sea, bueno, malo, pues rápido le hablamos a la mejor amiga, ¿verdad? Porque tenemos que contarnos las cosas que nos pasan. Tu mejor amiga puede ser tu mamá, puede ser tu hermana, puede ser una hermana de la congregación, puede ser quien tú quieras, una tía, quien tú quieras. Si yo te pregunto, ¿qué pasaría con tu amiga en esta situación? ¿O cómo reaccionaría tu amiga? ¿O qué haría? Yo seguramente, hermana, tú me responderías, no, mi amiga en esta situación haría esto, después haría esto. O no, ella, en fin, me darías específicos de cómo iba a reaccionar. Me darías específicos algunas me dirían, no, para ella esto no es nada, ella es fuerte, o dirían, no, ella, ¿sí me explico? Entonces, ya no se diga en el matrimonio. Ya nosotros los que estamos casados ya sabemos cómo va a reaccionar el esposo, y el esposo ya sabe cómo vamos a reaccionar ante X o Y cosas, y a veces se preparan ellos, llegan asustados de nuestras reacciones o preparándose. Y bueno, si nosotros hacemos una íntima amistad con Jesús, vamos a poder conocer y estar seguros de su autoridad. Y así vamos a poder dar esos pasos de fe que se requieren para recibir las cosas que estamos esperando. Vamos a poder dar esos pasos de fe. Miren, qué tremendo. Hay otro ejemplo muy interesante. Lo vamos a ver en Juan, aquí mismo en Juan, en el capítulo 4. Váyanse al Evangelio de Juan, capítulo 4, y vámonos al versículo 50, por ahí más o menos por el 50. No estoy en Mateo, perdón. Ya estoy nuevamente usando la Biblia en papel, en libro, porque mucho tiempo la estoy usando en el teléfono y resulta que luego ya no encuentro nada porque ya perdí la práctica, y el día que se le acabe la pila al teléfono, que el día que pase cualquier cosa, pues no voy a saber manejar porque ya se me olvidó dónde estaban las cosas.
4:50. Aquí estamos. Vámonos desde el 43. Miren el ejemplo también de paso de fe. Pasando estos 2 días, Jesús salió de Samaria y siguió su viaje a Galilea, porque como él mismo dijo, a un profeta no le honran en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los de aquella región le recibieron bien, porque también habían ido a la fiesta de la Pascua en Jerusalén y habían visto todo lo que él hizo entonces. Jesús regresó a Canaán de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había un alto funcionario del rey que tenía un hijo enfermo en Capernaum. Aquí ya no es el siervo enfermo, ahora es el hijo. Los que hemos pasado por la situación de tener un hijo enfermo o grave, sabemos la angustia. Es como una espada atravesada en el alma tener un hijo enfermo. Entonces, dice aquí, cuando el oficial supo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a su casa y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Y Jesús contestó, fíjese, ustedes no creen si no ven señales milagrosas. O sea, Jesús está diciendo, a ver, vamos a ver, ¿cómo andan de fe? Pero el oficial le dijo, Señor, ven pronto antes de que mi hijo muera. Fíjense, aquí hay algo me encanta leer esto, y ahorita vamos a leer otro ejemplo igual. Jesús como que se mostrara renuente o como que se negara en su respuesta a ayudarle con su hijo. Lo cual sabemos que no era su intención, porque vemos lo que pasa más adelante. Pero a veces parece que el Señor se espera al último momento. Se espera porque a veces prueba nuestra fe. Entonces parece que aquí Jesús dice, Señor, ven y sana a mi hijo que se está muriendo. Y Jesús le dice, ustedes no creen si no ven milagros. ¡Qué tremendo! Imagínense que usted se acerca a Cristo y le dice, ven, sana a mi hijo. Ven, está muy grave. Que el Señor dijera, no, si no ves milagro, no crees. Pero miren la respuesta de fe de este Señor, ven pronto. O sea, insiste. Y es ahí donde nosotros también el paso de fe es seguir insistiendo en la oración. Ven pronto. Y Jesús le dijo entonces, vuelve a casa, tu hijo vive. Qué tremendo. O sea, vete, regrésate. Ya lo hice. Ya está hecho. Imagínense esa respuesta. Vete, ya está hecho. ¡Wow! Y el hombre creyó. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Y mientras regresaba a su casa, sus criados salieron a su encuentro y le dijeron, su hijo vive. Y él les preguntó a qué hora había comenzado a sentirse mejor su hijo, y le contestaron, ayer a la 1:00 p.m. se le quitó la fiebre. Quiere decir que el hombre viajó lejos, y estando lejos, queriendo llevar a Jesús para que sane a su hijo, pidiéndole auxilio, y Jesús le dijo, regrésate a tu casa. Y cuando él empezó a caminar, de regreso, dio ese paso de fe, activó su fe, creyó
que Jesús tenía esa autoridad para únicamente decirlo. Así como dijo el centurión, dilo nomás, dilo. Pero aquí vemos que este hombre creyó lo que Jesús dijo. Y cuando ya llegó a su casa, él preguntó a qué hora había comenzado a sentirse mejor. Y le dijeron que ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre y el padre cayó en cuenta que era la misma hora en que le dijo tu hijo vive. Y él y toda su familia creyeron en Jesús. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Qué tremendo, ¿verdad? Qué interesante. Y vamos quiero terminar con otro ejemplo de un paso de fe, una fe activa, una fe tremenda. Y aquí la prueba de fe es otro nivel todavía. Vamos ahí mismo en Juan, en el 4. Este ya es el nivel top para mí. Lo considero así el nivel 4 del 46 al 54. Fíjense, qué tremendo. A ver, 46. Jesús regresó de Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había un alto oficial. No, este ya lo leímos. Perdón, el que estamos buscando es Marcos 7, 29. Perdón, me equivoqué. Marcos 7, váyase a Marcos, váyase a Marcos. Corriendo, que ya el tiempo se nos acabó. Marcos 7. Y vamos a leer del 24 al 30. Ok, ¿ya están ahí, mis amadas hermanas? Ok. Empezamos. De ahí se dirigió Jesús a la región de Tiro y entró a una casa y sin querer que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. Pronto supo de él la madre de una muchacha que tenía un espíritu impuro, la cual fue y se arrodilló a los pies de Jesús. La mujer era extranjera, de nacionalidad sirofenicia. Fue pues y rogó a Jesús que expulsara de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja que los hijos coman primero, porque no está bien quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perros. En su versión Reina Valera puede decir a los perrillos. Y ella le respondió. Fíjense, qué tremendo que ella va y pide la ayuda de Jesús. Su hija tiene un demonio y ella va desesperada, se le arrodilla y recibe ese aparente rechazo de parte del Señor. Un aparente rechazo, porque nosotros conocemos la historia. El Señor no la está rechazando. Le está probando su fe, le está diciendo, no, se escucha hasta, bueno, como que se escucha un poco así, como que la estuviera negándole, como que la estuviera haciendo menos, como que la estuviera, porque no es del pueblo de Israel, y le dice, no es correcto. No es correcto que le quite el pan a los hijos para dárselo a los perrillos.
¡Qué respuesta! ¡Qué respuesta! Y nosotros vemos la reacción de la mujer extranjera. Y le dice, sí, Señor. Ella no se para, no avienta la silla y se va ofendida. Ella no se altera, no se enoja, no se ofende por las palabras de Jesús, sino miren lo que le responde. Sí, Señor, pero hasta los perros comen debajo de la mesa de las migajas que dejan caer los hijos. Y Jesús le dijo, miren la respuesta de Jesús, has hablado bien. Puedes irte, el demonio ya ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, encontró a la niña en la cama, pero el demonio ya había salido de ella. ¿Hasta dónde nosotros nos humillamos delante del Señor cuando Él no responde como nosotros queremos? Cuando no escuchamos lo que nosotros queremos, cuando no recibimos en el momento en que nosotros queremos o esperamos. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cómo respondemos nosotros? ¿Como la mujer sirofenicia? Sí, Señor. Pero tú puedes darme aunque sea las migajas. Como la mujer del flujo de sangre, ya no alcanzamos a leerla porque ya me pasé del tiempo, la mujer del flujo de sangre que decía, si tan solo tocara la punta de su manto, la punta, nomás así, si tan solo alcanzara a tocar entre la multitud sería sana. Esos pasos de fe. O como el de la hija, Señor, ayúdame, mi hijo se muere, ayúdame. Y le dice, vete, tu hijo está sano. Y cuando él empieza a caminar, como lo comentamos ahorita, cuando él empieza, en cuanto da el paso de regreso a su casa, es que creyó y da el paso de fe. En cuanto el centurión le dice, di la palabra, dila, está dando el paso de fe. Pero el ejemplo más sorprendente es el de esta mujer. Que ella como lo decíamos ahorita, no se indigna, no hace berrinche, sino cuando el Señor pone a prueba su fe. Ella está dispuesta a mantenerse. La palabra, ese es otro tema, pero la palabra habla de los pobres de espíritu, que son bienaventurados. Un pobre de espíritu es el que está dispuesto a aprender, dispuesto a dar, dispuesto a todo. Lo que le des, recibe. Todo. Lo que le des, recibe. Entonces, para cerrar, mi amada, esta palabra, ¿tienes que dar algún paso de fe? ¿Te ha pedido el Señor que des un paso de fe? Es la pregunta. ¿Crees en la autoridad de Jesús? ¿Qué concepto tienes de la autoridad de Jesús? ¿En qué, cuando no recibimos algo, pensamos que Jesús no pudo? No importa, mi amada, lo que tú estés esperando, si es conforme a la voluntad de Dios, lo vas a recibir. Da ese paso de fe. Da el paso de fe. Créele al Señor. Cree en su autoridad. Cree en la autoridad de Cristo. Busca
Hay mucho, pues, no, me llevaría muchísimo tiempo darles todos los versículos este es de una serie que dimos acá en Fuente de Vida, de todos los versículos que hablan de la autoridad de Jesús. Tiene autoridad sobre la naturaleza, tiene autoridad sobre la vida, tiene autoridad sobre las cosas del mundo espiritual, el que no vemos, tiene completa autoridad sobre todas las cosas. Cristo es suficiente y tiene todo el poder y toda la autoridad. Así les dijo a sus discípulos: todo poder me ha sido dado y toda autoridad. Vayan y prediquen el Evangelio, en el cielo y en la tierra. La palabra, la Biblia está llena de versículos acerca de la autoridad de Jesús. Llena también de versículos acerca de la suficiencia de Cristo. Platícale a la persona que estás ministrando, a la persona, a tu vecina, no sé, mi amada, con quién estés, a quién estés ministrando, a quién le estés, háblale de Cristo. Platícale de la autoridad de Jesús. Platícale que en Jesús hay esperanza y que Él tiene toda la autoridad, que puede poner completamente su vida en manos de Jesús, porque Él tiene toda la autoridad. Y no nada más nuestro Dios tiene toda la autoridad, sino que es un Dios santo, puro. Entonces no tiene despropósitos, todos sus pensamientos son puros, son santos, son buenos. Es perfecto, no se equivoca nunca. Y en fin, ¿no? Me llevaría horas y horas, no podría terminar de hablar de los atributos de Cristo. Pero bueno, vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a conocerle más, a conocer más su autoridad, a dar esos pasos de fe y que cuando no recibimos lo que pedimos, pues pues no respondamos enojados o tristes o decepcionados, sino sigamos orando y sigamos insistiéndole a nuestro Señor que Él es bueno y Él nos escucha. Bueno, Señor, te damos gracias por la palabra que hemos recibido, porque tú nos has ministrado, nos has hablado de una manera fuerte acerca de la fe y de los pasos de fe que hemos tenido miedo a dar. Señor, despeja nuestro corazón de todo pensamiento de temor, de toda angustia. Señor, te pido por las hermanas, por las mujeres que en este momento están viendo este video, que tú las bendigas, las llenes de consolación, las llenes de paz y a la vez también, Señor, que nos ayudes para en todas las áreas de nuestra vida dar esos pasos de fe, como estos personajes, estos héroes, porque para mí son héroes, que creyeron completamente en tu autoridad. Ayúdanos a conocerte mejor para poder caminar mejor en fe, Señor. Te damos gracias, te pido, Señor, que bendigas a cada una de las hermanas que están viendo este video y que tú consueles los corazones que necesiten consuelo, traigas sanidad física, sanidad también del alma, y que sigas tú, Señor, por este medio, hablándonos y enseñándonos, porque, Señor, el cielo y la tierra van a pasar, pero tu palabra va a permanecer para siempre, Señor. Que aquí datemos y que guardemos tu palabra en nuestro corazón como el tesoro más grande que podemos tener. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Mi amada, pues te mando un fuerte abrazo. Me dio muchísimo gusto saludarlas y estar juntas en esta plática. Le agradezco mucho a Vero por haberme invitado y bueno, esperamos pronto vernos en persona y aunque ahorita pues
no nos podemos abrazar, no nos podemos, tenemos que pues guardar la distancia por precaución, por salud. Les mando así virtual muchos besos y muchos abrazos. Las amo mucho y espero pronto verlas. Bendiciones, mis amados.